Hola profesores y alumnos, somos el grupo 7, conformados por Piero Astete, Daniel Cuaresma, Alonso Neira, Lucía Vázquez y yo, Lowell Yumón Murillo. En este video presentaremos el tema del racismo durante la crisis del orden oligárquico en el Perú, entre 1930 y 1968, enfocándonos en los prejuicios y estereotipos hacia migrantes andinos y afroperuanos en la ciudad de Lima. Mi nombre es Lucía Vázquez. A partir de lo señalado, es importante entender que los prejuicios y estereotipos hacia migrantes andinos y afroperuanos se desarrollaron en un contexto de profundas transformaciones sociales en el Perú entre 1930 y 1968. Durante este periodo, Lima experimentó un crecimiento acelerado debido a la migración interna, lo que modificó la composición social de la ciudad y generó nuevas formas de convivencia entre distintos grupos sociales. Sin embargo, este proceso no estuvo acompañado de una integración equitativa, sino que mantuvo desigualdades históricas. El racismo no solo se manifestó en actividades individuales, sino también en estructuras sociales que reproducían diferencias entre la población urbana tradicional y los recién llegados de la sierra y otras regiones. En conjunto, estos elementos permiten comprender que los prejuicios y estereotipos no surgieron de manera aislada, sino que dentro de un proceso histórico marcado por cambios sociales profundos y desigualdades estructurales. Entre 1930 y 1968, Lima recibió una gran cantidad de inmigrantes provenientes de la Sierra del Perú, que buscaban un mejor trabajo y mejores oportunidades. Sin embargo, muchos de estos fueron víctimas de discriminación por su forma de hablar, por su vestimenta o incluso por sus tradiciones. Según Henry Peace, en Lima existían grandes diferencias sociales que favorecían la marginación hacia esta población indígena. Además, Jorge Luis Romero nos indica que el crecimiento de las ciudades latinoamericanas generó conflictos internos entre los habitantes tradicionales y los nuevos inmigrantes. Muchos limeños criollos asociaban a los inmigrantes andinos con pobreza, retraso, así dificultando su acceso a viviendas, a un mejor empleo e incluso a la misma educación. A pesar de todo esto, los inmigrantes andinos favorecieron y ayudaron mucho el crecimiento de Lima, con su trabajo, sus tradiciones y su cultura. Y estos ahora forman parte importante de la identidad del Perú. En este caso, racismo en el Perú. Un artículo titulado así, por Nicome Santa Cruz en 1967, nos ayudó a entender cómo es que se vivía y se percibía el racismo durante esta época de la nación. Para hacer un poco de introducción, Nicome Santa Cruz fue un reconocido intelectual, poeta, periodista y escritor afroperuano que dedicó gran parte de su trabajo a denunciar la discriminación racial y social. En ese artículo, él explica cómo es que el racismo no solamente era algo puntual, un problema aislado, sino una herencia histórica que venía desde la época colonial del sistema esclavista. Santa Cruz, en el artículo, señala que muchas personas seguían creyendo en una supuesta superioridad racial, lo cual generaba desigualdad hacia los afroperuanos, indígenas y otros grupos marginados. Además, esta también critica cómo es que la discriminación no solamente era social, sino también económica y política, porque limitaba oportunidades de educación, trabajo y participación. En conclusión, podemos sacar que ese artículo sobre el racismo era un problema estructural y profundamente arraigado, y que autores como Nicome de Santa Cruz fueron fundamentales para visibilizar este gran problema. La historieta Serrucho, publicada en el diario Última Hora de la década 1950, representó al migrante andino mediante estereotipos y prejuicios raciales. En muchas de sus viñetas, el personaje era representado como alcohólico, violento, sucio e ignorante. Sin embargo, estos estereotipos no fueron creados por el autor David Málaga, sino que ya formaban parte de la sociedad limeña y eran difundidos por la prensa y los discursos criollos de la época. Como señala Jorge Copa en su investigación sobre Serrucho, los términos ofensivos utilizados por los diarios ayudaron a naturalizar los prejuicios raciales hacia los migrantes andinos. Esto se relaciona con la crisis del orden oligárquico porque entre 1930 y 1968 Lima experimentó grandes cambios debido a la llegada masiva de la población andina. Ante esta situación,
Los sectores criollos y oligárquicos buscaron defender la imagen de una Lima blanca y señorial. En ese contexto, la historieta Serrucho contribuyó a reforzar el racismo y la exclusión social mediante el uso de humor como forma de discriminación cultural. Tomando en cuenta lo explicado y sobre el contexto general del racismo en el Perú entre 1930 y 1968 y sobre los estereotipos y prejuicios hacia migrantes andinos y afroperuanos, podemos concluir que el racismo fue un problema estructural muy presente durante la crisis del orden oligárquico, ya que vimos mediante las fuentes analizadas, muchas personas eran discriminadas por su origen, apariencia o lugar de procedencia. Asimismo, en el artículo de Nicomé de Santa Cruz, se explica que el racismo era una herencia histórica vinculada a la desigualdad social, económica y política. Además, la historieta Serrucho demuestra cómo los medios de comunicación también pueden difundir prejuicios hacia los migrantes andinos mediante el humor y los estereotipos. En consecuencia, consideramos que este problema todavía sigue presente en la actualidad, aunque de manera distinta. Actualmente aún existen casos de discriminación hacia personas de provincia, comunidades indígenas, afroperuanos y migrantes, extranjeros, y esto sucede especialmente en redes sociales, espacios laborales y medios de comunicación. Por lo tanto, creemos que conocer esta etapa de la historia peruana es importante para comprender cómo muchos prejuicios se han mantenido con el tiempo y así promover una sociedad más inclusiva, respetuosa e igualitaria. Muchas gracias.